Vamos a resolver el problema 4 de la tercera práctica de transistores BJTs. El problema nos dice, para el circuito seguidor de la figura 3, es decir, el circuito que se ve acá, el transistor Q1 tiene una beta de 20, el transistor Q2 tiene una beta de 200 y se desprecia el efecto de R0, es decir, el efecto Early. Debemos utilizar un voltaje base emisor de 0,7 voltios. Pues se nos pide una serie de incisos. El inciso A nos dice que encontremos la corriente directa de emisor para Q1 y Q2 y también encontrar los voltajes CD, es decir, corriente directa para la base del transistor Q1 y para la base del transistor Q2. El inciso B nos dice si se conecta una resistencia de carga RL igual a 1 kiloohmio a la terminal de salida, debemos encontrar la ganancia de voltaje de la base del emisor Q2 hacia la salida y encontrar la resistencia de entrada R y B2 mirando hacia la base de Q2. Ahora, el tercer inciso nos dice, sustituyendo Q2 con la resistencia de entrada R y B2, debemos analizar el circuito seguidor de emisor Q1 para determinar su resistencia de entrada Rin y la ganancia de su base hacia su emisor. En el inciso D, si el circuito se alimenta con una fuente que tiene una resistencia de 100 K, debemos encontrar la transmisión a la base de Q1, es decir, del voltaje BA1 en relación con el voltaje de la señal. Y finalmente encontrar la ganancia total del circuito. Entonces, para encontrar la corriente en el emisor del transistor Q1, debemos analizar por nodos el punto que se ve acá. Pues podemos ver que la corriente del emisor entra en el nodo, la corriente de 20 microamperios sale del nodo y la corriente, esto es corriente de la base 2, también sale del nodo. Por lo tanto, pues para el inciso A, la corriente E1 va a ser igual a corriente B2 más 20 microamperios. Pero ¿cómo encontramos el valor de la corriente B2? Pues conocemos que la corriente del emisor va a salir del transistor, la corriente del emisor 2, y al estar polarizado por esta fuente de corriente, simplemente la corriente del emisor 2 va a ser igual a 2 miliamperios. Y si utilizamos la relación que nos dice que la corriente en la base 2 va a ser igual a 2 miliamperios sobre la beta más 1. Reemplazando esto en la ecuación de arriba, tenemos que la corriente del emisor 1 va a ser igual a 2 miliamperios sobre el beta del segundo transistor, sabemos que tiene un valor de 200, más 20 microamperios. ¿Ok? Calculando esto, vamos a tener una corriente del emisor 1 de 30 microamperios. Pues conociendo esto, ya daríamos como completado parcialmente el inciso A. Nos falta encontrar el valor del voltaje en la base 1. Para ello, lo más recomendable para hacerlo rápidamente es utilizar el equivalente de Thevenin. Pues sabemos que este es el voltaje de Thevenin en serie con la resistencia de Thevenin, pues conectado al transistor, ya siguiendo su misma arquitectura, con la fuente de corriente y lo que queda, ¿verdad? Bueno, ¿cómo calculamos el voltaje de Thevenin? Podemos encontrarlo mediante un divisor de voltaje de la siguiente manera. El voltaje de Thevenin va a ser igual a el voltaje que cae en esta resistencia. Pues para ello podemos decir que 1 megaohmio dividido entre la suma en serie, ¿verdad? Desde acá, pues lo estamos alimentando con 9 voltios. O sea, 2 megaohmios multiplicado por el suministro nos va a dar el voltaje de Thevenin. Esto pues un valor de 4.5 voltios. Para la resistencia de Thevenin debemos hacer algo similar. Simplemente cortocircuitar la fuente de suministro. Es decir, hacemos que esto de acá sea tierra. Si eso de ahí es tierra, simplemente nos queda la resistencia equivalente a este punto de acá respecto a tierra como un paralelo. Entonces la resistencia de Thevenin va a ser 1 megaohmio por 1 megaohmio entre 2 megaohmios. Esto es una resistencia de Thevenin de 0,5
megaohmios. Conocemos estos valores. Ahora, ¿cómo encontramos el valor del voltaje en la base del transistor Q1? Sabiendo que es este de acá, pues simplemente debemos utilizar un análisis de nodos. La corriente de B1 viene por acá y se define de la siguiente manera. Corriente B1 va a ser igual al voltaje de partida, es decir, el voltaje de Thevenin, menos el voltaje de llegada, es decir, el voltaje en la base 1, sobre la resistencia que se opone a su paso. De acá, lo que nos interesa es pues el voltaje en la base 1. Entonces, despejamos su valor y vamos a tener que es el voltaje en el voltaje de Thevenin menos la corriente en la base 1 por la resistencia de Thevenin. Entonces, reemplazando los valores que conocemos, tenemos que 4.5 voltios menos la corriente en B1 podemos calcularla o podemos definirla mediante la relación que ya hemos utilizado, es decir, la corriente en el emisor del transistor 1, 30 microamperios sobre beta más 1, en este caso 20 más 1, multiplicado por la resistencia de Thevenin, es decir, 0,5 megaohmios. Esto, si calculamos, nos va a dar un valor de 3,79 voltios. Ahora, el valor que nos queda encontrar es el valor del voltaje en la base de 2. Ahora, si analizamos, tenemos voltaje B1 y voltaje B2. Al mismo tiempo, esto es el voltaje base emisor, el cual es un valor que ya conocemos. Por lo tanto, podemos utilizar que voltaje base emisor es igual al voltaje B1, que es el voltaje en la base de 1, menos el voltaje B2, que es el voltaje en el emisor del transistor Q1. Entonces tenemos esto, lo cual podemos llevarlo a numéricamente 3,79 menos el voltaje B2 es igual a 0,7 voltios, de donde simplemente despejamos el voltaje B2 como 3,79 menos 0,7, con un resultado de 3,09 voltios. Con esto, pues ya hemos resuelto todo el inciso A. Ya conocemos la corriente en el emisor 1, la corriente en el emisor 2, voltaje en la base 1 y el voltaje en la base 2. Entonces, pues pasamos al inciso B. Para encontrar la ganancia de voltaje en la ganancia de voltaje de la base al emisor de Q2, es decir, voltaje de salida sobre el voltaje base 2, pues podemos utilizar un divisor de voltaje. Pero para definir esto, primero debemos dibujar el equivalente de pequeña señal de este circuito, o sea, de Q2. Entonces, simplemente pues vamos a dibujar sobre esa parte y sabemos que se puede definir de esta forma, ¿no? Una fuente controlada de corriente, entrada, en este caso aquí vamos a tener el voltaje B2, la resistencia en el emisor D2 y la resistencia de carga, que es importante. Y aquí va a estar nuestra salida. Entonces, pues teniendo la mayoría de los valores conocidos, solo nos faltaría encontrar la resistencia interna, la cual sabemos que se define por esta ecuación. Voltaje térmico sobre la corriente que le corresponde en el emisor. Esto nos va a dar 25 milivoltios sobre, sabemos que esto tiene un valor de 2 miliamperios, una resistencia RE2 igual a 12.5 ohmios. Importante. Entonces, pues el voltaje 0 va a ser el voltaje que cae en esta resistencia, RL, sobre serie de estos dos, RE2 más RL, por el voltaje en la base 2. Entonces, reemplazando los valores y pues despejando la relación que queremos encontrar, tenemos 1 kiloohmio sobre 12.5 ohmios más 1 kiloohmio. Nos da una relación de transmisión o ganancia igual a 0,988 voltios por voltio. Lo que nos indica que efectivamente se trata de un seguidor de voltaje. Entonces,
Lo que nos quedaría para completar el inciso B sería encontrar la resistencia de entrada hacia la base del transistor 2. Para eso vamos a utilizar la regla de reflexión de resistencia. En este caso, teniendo la resistencia interna RE y la resistencia de carga RL en la rama del emisor. Por lo tanto, podemos definir que RI B2 pues va a ser igual a beta 2 más 1 por las resistencias que estará en el emisor. RE2 más RL. Esto es igual a 200 más 1 por 12.5 más 1000. Bueno, calculando numéricamente vamos a tener una resistencia de entrada hacia la base de 203.5 kilo ohmios. Y con esto pues completamos el inciso B. Ahora, pasemos al inciso C. Este nos pide encontrar la resistencia de entrada Rin para Q1 y la ganancia de su base hacia su emisor. Entonces, pues tenemos que hacer algo similar, utilizar el modelo equivalente de pequeña señal. Lo vamos a dibujar rápidamente. De esta forma. Y aquí pues vamos a tener el voltaje base B2. Bueno, lo mismo que el voltaje emisor 1 y el voltaje base 1. La corriente que le corresponde, su resistencia RE1. Pero, importante que esta resistencia de aquí, si no reemplazáramos esta resistencia, pues tendría que venir aquí el transistor Q2. Pero pues sabemos que podemos reemplazar al transistor por su resistencia, o la resistencia que le corresponde a su entrada. En este caso, pues ya lo hemos calculado y es RI B2. Por eso era importante encontrar su valor. Entonces, pues vamos a hacer igual que antes. RE1 va a ser igual al voltaje térmico sobre la corriente en el emisor del transistor 1. Esto nos va a dar a 25 milivoltios sobre 30 microamperios. Vamos a tener una resistencia E1 de 833,33 ohmios. Un valor útil. Entonces, pues para calcular el voltaje E1 simplemente hacemos lo mismo de hace rato. Un divisor de voltaje. Todo esto lo multiplicamos por el voltaje de suministro. Y pues reemplazamos datos. Voltaje E1 sobre voltaje B1 es igual a RI B2, 203.5 kilo ohmios sobre 203.5 kilo ohmios más lo que acabamos de encontrar, 833.3 ohmios. Esto nos va a resultar en una relación de transmisión de 0,996 voltios por voltio. Ok, y bueno, se puede constatar que se trata de un seguidor. Entonces, ¿cómo definimos la resistencia de entrada? Pues la vamos a definir como el paralelo de las resistencias en la base, es decir, tomando en cuenta estas dos resistencias de 1 megaohmio y la resistencia de entrada hacia la base del transistor Q1. Entonces, primero lo vamos a definir formalmente como el paralelo de 1 megaohmio con otro megaohmio con RI B1. Entonces, pues como calculamos RI B1 de manera similar a como hemos hecho anteriormente. RI B1 va a ser igual a beta 1 más 1 por RE1 más RI B2. ¿Por qué? Pues estamos utilizando la regla de reflexión de resistencia, cual ya sabemos, vamos a repasar. Nos dice que la resistencia reflejada hacia la base va a ser igual a beta 1 más 1 veces RE1 más RIB2, donde RE1 y RIB2 son el total de resistencia en el emisor. En este caso, pues es fácil notarlo, ¿no? Simplemente estas dos resistencias. Entonces, pues reemplazamos los valores y vamos a tener que 20 más 1 por 833.3 ohmios
nos va a dar más el 203.5, hay que olvidarlo. Pues resulta en esto. El IB1 tiene un valor de 4,29 mega ohmios. Un valor elevado, tal como debe ser para un transistor polarizado de esta forma. Entonces, ya conocemos todos los valores necesarios. Simplemente nos queda calcular el paralelo. Lo vamos a hacer de esta forma. 1 sobre 1 sobre 1 mega ohmio más 1 sobre 1 mega ohmio más 1 sobre 4,29 mega ohmios. De aquí, pues Herein, efectuando los cálculos correspondientes, nos va a resultar en 0,448 mega ohmios. Un valor alto, lo que corresponde a este tipo de formato de polarización. Entonces, con esto hemos terminado el inciso D. Pasamos al inciso C. Pasamos al inciso D. Esto nos dice que para encontrar la transmisión a la base de Q1, es decir, voltaje B1 sobre el voltaje de la señal, pues simplemente tenemos que abstraernos un poco y hacer un divisor de voltaje. Sabemos que la resistencia de la fuente, de la transmisión de la señal, va a encontrarse en serie al circuito. Por lo tanto, pues podemos tomarlo el divisor de voltaje en la resistencia interna. De la siguiente forma, pues voltaje B1 va a ser igual a la resistencia donde queremos que caiga el voltaje sobre la resistencia en serie, ¿verdad? Simplemente es como si la resistencia interna, en este caso, formara a representar todo el transistor. Entonces, pues va a quedar esto de aquí. Bueno, no todo el transistor, sino su entrada, tal como dice su nombre. Entonces, despejando, vamos a tener 448 kiloohmios sobre 100K más 448 kiloohmios. Todo esto por, bueno, ya lo hemos pasado. Entonces, esta relación va a ser igual a 0,818 voltios por voltio. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí ya hemos prácticamente resuelto todo el ejercicio. Lo único que nos falta es lo más importante: la ganancia total del circuito amplificador multietapa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a utilizar todas las ganancias que ya hemos encontrado. Vamos a recapitular. Voltaje B1 sobre voltaje S, sabemos que tiene un valor de 0,818 voltios por voltio. ¿Cuál más tenemos? Tenemos el voltaje E1 sobre el voltaje B1. Pues el voltaje E1 sabemos que lo podemos poner como el voltaje B2 sobre el voltaje B1. Esto pues tiene un valor de 0,996. Y también tenemos el valor de la relación entre la salida y el voltaje B2 con un valor de 0,988. Entonces, voltaje 0, voltaje B2 igual a 0,988. Entonces, pues necesitamos encontrar la relación B0 respecto a BS, que es la ganancia global. Entonces, pues podemos comenzar como B0 sobre B2, y para obtener una simplificación del voltaje en la base 2, pues multiplicamos por esto, voltaje B1, y pues para simplificar el voltaje B1, pues multiplicamos por voltaje S. Pues se van a anular y se cumple la igualdad. Por lo tanto, el voltaje B0 sobre el voltaje BS, o sea, la ganancia global, va a ser igual a 0,818 por 0,996 por 0,988. Nuestra ganancia global del circuito va a tener un valor igual a 0,805 voltios por voltio, el cual pues es aceptable para un seguidor de voltaje con una resistencia de entrada tan amplia.
Y pues con esto hemos terminado de resolver el ejercicio. Recapitulando, ya hemos encontrado el valor de las corrientes en corriente directa con 2 miliamperios para el transistor 2, 30 microamperios para el transistor 1, el valor del voltaje en la base del transistor 1 con 3,79 voltios, el valor del voltaje en el transistor 2 con 3,09 voltios, el valor de la relación de transmisión de la salida a la base del transistor 2 con 0,968, la resistencia de entrada al transistor 2 con 203.5 kiloohmios, la relación de transmisión de la salida del transistor Q1 a su entrada con 0,996 voltios por voltio, su resistencia de entrada hacia su base de 4,29 megaohmios, la resistencia de entrada con 0,448 megaohmios, la relación de transmisión de la fuente de señal hacia la entrada al circuito con 0,818 voltios por voltio y finalmente la ganancia global del amplificador multietapa con 0,805 voltios por voltio.